Hoy en Expresión Visual conoceremos dos historias, Irina en el País de las Maravillas y El Silencio de las Flores del director Arnulfo González Vélez a través de una de sus principales actrices que se encuentra de visita en nuestro país. Bienvenidos. Hoy en el programa me acompaña Alejandra Cardona. Ella es actriz colombiana que ha conquistado los escenarios de diferentes países, sobre todo en Europa, y hoy se encuentra en Expresión Visual en esta visita que tiene por Colombia. Bienvenida al programa. Hola, muchas gracias. Bueno, yo tengo aquí que estudió en la EFAS, European Film Actor School, Escuela de Cine y Teatro en Zúrich. Sí. Y en su visita a Cali, pues aprovechamos para que nos acompañe y nos cuente sobre las diferentes producciones en las que ha podido participar. Pero me gustaría que empezáramos hablando precisamente de esa pasión, cuándo nace ese gusto por ser actriz. No, pues yo nací creo que con eso, o sea, desde muy pequeña, desde que empecé a hablar, yo cantaba, bailaba, imitaba, me disfrazaba, salía a la calle con disfraces, hacía shows en la calle también con mis amigas, hacía un teatro con las muñecas, o sea, toda la vida me ha gustado. O sea, no fue algo nuevo que yo fui descubriendo con el tiempo, sino que era algo que para mí era normal, estaba ahí siempre. Pero me imagino que también el apoyo de la familia que empieza a ver, digamos, en esas acciones una potencial artista. Sí, o sea, mi familia siempre me había apoyado porque ya sabían, porque yo en el colegio ya actuaba. Entonces mi familia decía, bueno, esta como que tiene la venita para esto, pero finalmente me decidí estudiar otra cosa porque pues me daba miedo y tenía, bueno, la típica educación que uno piensa, bueno, estudiar algo que le dé un futuro más, con una economía más rentable, capaz, no sé, como que estudia algo que le dé plata, algo así. Entonces me decidí estudiando producción agrícola y trabajé varios años en esto, pero siempre igual yo seguía igual haciendo cortos, con mis amigos muy caseritos, con camaritas, nosotros editábamos, hacíamos la música, actuábamos y escribíamos el guión, todo, pero pues eran muy caseros. Y bueno, cuando me fui a Suiza ya fue que de verdad nació esto de decir sí, definitivamente sí, es esto y nada más. Bueno, hablemos precisamente de esa preparación actoral, porque nos mencionabas, estudiaste otra carrera, pero a pesar de tener el gusto, bueno, dijiste en algún momento, ya, voy a hacer lo que realmente he soñado hacer siempre. ¿Cómo fue todo ese proceso ya de convertirte en actriz y dejar la otra profesional de lado? Pues yo llegué a Suiza y allá empecé a buscar academias de cine. O sea, yo no me fui a estudiar cine allá, yo fui a vivir allá, como buscar oportunidades, estudiar algo. Y pensé en estudiar primero una maestría y después dije, bueno, pero ¿a quién quiero engañar? No, esto no es lo que en realidad yo soñé. Entonces empecé a buscar las academias, todo esto, cómo era el proceso de admisión, qué necesitabas. Todo era en alemán. Entonces fue pues complicado, imagínate, si no estudié en español teatro, pues para estudiarlo en alemán. Entonces, bueno, pues empecé, me inscribí, hice el examen de admisión y pasé. Entonces, pues ahí sí ya dije, bueno, sí. Yo siempre creo que, bueno, tú tienes que buscar las cosas, pero también a veces uno sabe que si va en el camino correcto o no, porque las cosas se van dando, pienso yo. No es que le caigan del cielo, porque claro, uno mismo las busca, uno mismo mueve esas cosas, pero yo empecé a sentir que sí, que por ahí iba la cosa, porque todo se me empezó a dar bastante fácil, pues no fácil, pero pues se empezó a dar simplemente, entonces... Precisamente esa adaptación quería preguntarte, porque nos mencionas es en otro idioma, otra cultura, y además cumpliendo otro tipo de sueño al que no estabas acostumbrada de pronto también a vivir. Sí, no, al principio pues fue muy difícil porque tú vas a un país donde no entiendes ni una palabra, nada, ni hola, nada. Yo hablaba inglés, pero pues bueno, todo el mundo allá habla inglés, pero no es lo mismo que la gente cambia al inglés porque tú no sabes el idioma de allá, pero entre ellos hablan otro idioma. Pero cuando yo entré a la escuela ya sabía alemán, no perfectamente, pero sabía pues bastante bien.
Por suerte una de mis compañeras era medio colombiana, entonces ella me ayudó toda la carrera. Sin ella hubiera sido muy difícil porque había muchas cosas muy explícitas que yo no entendía, yo no conocía esas palabras, ni siquiera en español. Bueno, eran cosas que pues yo hasta ahora estaba estudiando. Muy técnicas de pronto de la misma Sí, carrera. demasiado técnicas y yo pues no entendía y a veces yo quedaba como y decía así, después le preguntaba a mi amiga ¿qué? Entonces ella me ayudó mucho toda mi carrera y por eso estoy muy agradecida con ella, es muy especial para mí. Y de pronto mirando hacia atrás, ¿los objetivos cambian cuando se es pequeño y se quiere ser artista y cuando ya se está cumpliendo de pronto la meta y ya de pronto tienes unos años más? Claro, obviamente los objetivos cambian porque al principio es un sueño de pronto muy infantil. Cuando uno es pequeño y tienes este sueño, pues es un sueño infantil, un sueño que se queda muchas veces se queda ahí en un sueño. No simplemente para ser artista, sino para hacer cualquier otro, cumplir un sueño. Y mientras se va cumpliendo, uno va empezando a pensar, bueno, capaz que soy yo la que tengo que mover el mundo para que esto pase, para que realizar un sueño. O sea, tú tienes dos opciones, o lo abandonas y te quedas pensando, bueno, hubiera sido lindo, ¿qué hubiera pasado si tal? Otra es que lo haces y te arriesgas, sin miedo a equivocarse, porque pienso que equivocarse no hay nada de malo en eso. Porque no, y hace parte del proceso también. Claro, hace parte del proceso. Es mayor equivocación no intentarlo, diría yo. Exacto, y para mí no tengo mucho miedo a equivocarme. Claro, el miedo lógico, es un miedo lógico que todos tienen, ¿no? Pero lo he sabido como controlar un poco porque eso era lo que no me dejaba antes cumplir este sueño que era para mí actuar. Cuando entonces dije, bueno, ¿y si me equivoco qué? ¿Qué pasa? Nada. Entonces me equivoqué muchas veces, la embarré en el teatro. Afortunadamente tengo buena memoria, no se me olvidan mis textos, o no me ha pasado, pero sí, claro, hacía alguna embarrada por ahí. Bueno, y de esas experiencias, después de haber estado ya estudiando, ¿cómo arrancas ya a buscar las obras de teatro en las que te ibas a de pronto a hacer el casting, o los cortometrajes o las películas? ¿Cómo son esos primeros pasos? Pues yo empecé en un teatro alternativo, es un teatro para migrantes donde son solo mujeres, es muy político, habla mucho del racismo, de la integración, de todo esto. Y yo entré reemplazando a una chica que estaba embarazada. Buscaban y alguien me preguntó por medio de mi escuela, yo era la única extranjera de mi escuela, entonces era fácil dar conmigo más o menos, o sea, extranjera, si no eran siempre mezclas. Entonces me preguntaron si quería hacer este reemplazo, yo lo hice y ahí empecé por lo menos a actuar mucho porque hacíamos muchas producciones y trabajábamos con improvisaciones siempre. O sea, improvisábamos, grabábamos y las obras se partían a través de las improvisaciones. Entonces me tocó improvisar 5 años, mucho, entonces eso también me cambió un poco la forma de improvisar, se me da ahora más fácil. Bueno, al principio del programa hablaba yo de 2 producciones del director colombiano Arnulfo González Vélez. ¿Cómo llegas a ellas? Bueno, yo empecé primero con una película de cine, porque, bueno, yo primero hacía cortometrajes, toda la cosa, y resulta que una directora de teatro que trabajó conmigo me recomendó a un director de cine que estaba buscando un personaje que no había podido llenar. Entonces, este personaje estaba primero para una africana, pero pues cuando el director me vio dijo, yo lo cambio, yo quiero que seas tú la que lo haga, entonces bueno. Y el director Arnulfo, yo ya lo conocía por medio de la música porque él hace música y yo le grabé una vez un video y ya habíamos hecho un cortometraje también que era Irina en el País de las Maravillas, pero yo ahí tenía un papel pequeño de una cantante de punk. Después Arnulfo va al cine y ve la película que trabajé con el otro director. Y cuando ve mi personaje en el cine, me llamó ese mismo día y me dijo, quiero que seas la actriz principal del Silencio de las Flores. Acabo de ver la peli y le gustó mucho y yo, bueno, claro, sí, vamos.
No, y qué bueno e interesante que los dos colombianos pues justamente compaginen en el mismo lugar para ese proyecto. Sí, sí, ha sido muy especial porque hay muchos colombianos en Suiza, muchísimos, una comunidad latina impresionante, pero la mayoría de colombianos que conozco se dedican a la música, no a actuar o a hacer películas. Conozco a dos actrices colombianas más en toda Suiza, entonces pues realmente somos solo tres. Y de resto son solo músicos, entonces como contactarme con él y nos conectamos mucho con el guión, hablamos mucho, y a mí me gustó mucho, me pareció un reto muy grande. Y de esa primera experiencia de Irina en el País de las Maravillas, ¿qué recuerdas? ¿En qué consistía la historia? La historia consistía en una mujer de Ucrania que venía a Suiza para conseguir, bueno, venía por su marido, sí. Estaba casada y empezó a trabajar, ella quería trabajar. Se consiguió un trabajo de taxista. Entonces, ella pues no sabía manejar muy bien, pero pues ella estaba muy orgullosa con su trabajo y la historia va de las personas que ella recoge. Entonces ella primero recoge un borracho, después recoge una señora que da parto en el taxi casi, después me recoge a mí que yo le destruyo prácticamente el taxi con unas baquetas de batería. Empiezo a tocar batería y a cantarle punk y ella casi se enloquece y a fumar ahí adentro. Entonces, bueno, es una comedia bastante divertida. Bueno, ¿y cómo es la preparación de cada uno de los personajes? Hablando precisamente de este, ahorita nos cuentas un poquito de lo que es la nueva película que nos mencionabas. Pues este no me pareció muy difícil porque yo con unos amigos con un amigo prácticamente teníamos una banda como de punk. Entonces tocábamos así sea una cuchara en el suelo y hacíamos bulla y entonces para mí fue muy divertido hacer este personaje porque yo escribí la letra. Entonces, y me gusta cantar de vez en cuando, no canto muy bien, lo acepto, lo reconozco, pero me encanta igual, entonces cuando puedo ensayo alguna cancioncita por ahí. Y si no, pues igual cantar punk es gritar también, entonces se podía botar toda la adrenalina. Entonces la verdad fue bastante divertido, fue escuchar las canciones, planearlas, bueno, qué canción voy a tocar, y ya, y sacar mis botas que las tengo en mi casa, el atuendo era el mío, entonces la verdad fue bastante chistoso. Sí. Cuando dices que te tocó escribirlo, ¿era la parte del diálogo? No, el diálogo ya estaba, pero igual ellos no decían corte, eso fue muy especial porque el diálogo era muy corto, entonces empezamos, yo conocía muy bien a la actriz, a la protagonista porque es una amiga mía también, entonces empezamos, y ellos estaban grabando y no decían corte. Entonces yo empecé a improvisar, como pues improvisar es lo que más me gusta, entonces empecé a improvisar y la otra no estaba preparada a eso y era como, me miraba por el espejo como, ay, te odio. Entonces improvisamos bastante rato y toda la escena es prácticamente improvisada. O sea, yo me bajo, no tengo plata, pero eso no estaba nada escrito. Yo lo saqué y me bajé y me fui y no le pagué a la chica del taxi. Pero... ¿Y el corto fue en alemán, en inglés, en español? No, este es en alemán. Y creo que hay una escena, ella recoge a un tibetano en inglés, hablan en inglés, sí. ¿Y de la película del silencio de las flores? Esa sí costó bastante trabajo porque es un papel muy, muy intenso. ¿Y ahí sí eres la protagonista? Sí, ahí ya hice la de protagonista y es un papel, se llama Julia, y ella es madre de un niño. Bueno, o sea, ella se casa, se va para Suiza por su esposo, tienen un hijo y resulta que ella se empieza a sentir muy frustrada porque ya lleva como 6 años y ella es joven todavía y empieza a sentir, bueno, y el sentido de mi vida fue casarme, tener un hijo y ya. Y yo creo que eso le pasa a muchísimas mujeres, que no por el hecho de tener un hijo, sino porque de pronto hay muchos maridos que no las apoyan en esto de, bueno, ¿qué quieres tú como persona? ¿Qué es lo que quisiera hacer? Cuidemos el niño entre los dos. Entonces ella solo se dedica al hijo, a la casa, entonces ella decide estudiar, empieza a estudiar Historia del Arte y se va alejando de su esposo, porque se va volviendo autónoma, ¿no? Independiente, y a su esposo pues obviamente no le gusta, entonces empieza violencia intrafamiliar y el dramón del siglo y bueno. Ese ya es un largometraje. No, es un mediometraje.
Okay. Dura media hora. Todavía no tenemos ni tráiler porque la grabamos hace una semana. O sea, la grabamos y yo me vine al otro día, entonces estoy así como nos vamos a ver. Sí, ¿Y ahí cómo fue la preparación del personaje? Porque me imagino que fue muy diferente a lo que fue el primero, que de pronto tenía unas características muy de Alejandra. Sí, pues yo pienso que todos los personajes tienen una característica tuya. El color que cada uno le pone, por eso es que puede haber el mismo texto y lo actúan dos buenas actrices y va a ser siempre tan diferente, porque cada persona le pone una pinta suya, ¿no? Y para este personaje me costó, en realidad era muy dramático, yo no tengo hijos, vivo sola, ni idea. Leí mucho, me encontré mucho con Arnulfo, varias veces hasta tarde hablábamos para hacerle la biografía, que es muy importante. A cada personaje le hago una biografía, así no se vea, ¿me entiendes? No se muestre, pero para mi psicología interna le hago una biografía bastante complicada, pues no, bastante extensa, así. Entonces me demoro varios días escribiendo, bueno, yo cuántos hermanos tengo, eso obviamente no se ve, pero ayuda bastante. ¿Y eso lo hace la actriz o a veces también lo pasa el guionista? Yo pienso que eso lo hace cada actor, o sea, el guión viene más o menos una descripción del personaje, lógicamente, pero ya la historia personal, pues uno se la empieza a armar. Scheibenwischer! Ausschalten! Ich habe eine Überraschung für dich. Ich werde Taxifahrerin. Da kannst du einfach anfangen, Taxi fahren. Sie, was machen Sie? Entschuldigung, das darf ich nicht wahr sein. Haben Sie den Führerschein im Lotto gewonnen, oder was? Ich werde meine eigene Firma machen. Irina Transport. Meine Süße, hier darfst du nicht rauchen. Nein. Ja, mach du das. Mach du deine eigene Firma. Aber du brauchst Prüfungen dazu. Das geht nicht einfach so. Was macht so eine schöne Frau wie Sie als Taxifahrerin? Warum nicht? Durchhalten! Atmen, atmen, atmen! Sie sind hier in der Schweiz. Wäre wichtig, wenn Sie die Straße würden kennen. Sie haben einen Termin. It's just not what Clara Freer! It's not working. I don't know what to do. Sie sollen sich einen reichen Mann heiraten. Und, meine, jetzt, Irina, ehrlich. Du bist nicht die Beste im Parkieren. Y después de estas dos experiencias trabajando con Arnulfo, de pronto, ¿con qué te quedas? De pronto hay otra posibilidad de trabajar nuevamente, teniendo en cuenta pues de esa relación que hay, que están los dos colombianos en el exterior. Sí, claro, hablé ahorita con él hace una hora y me dijo que está escribiendo otra película ya. Va a ser grabada en España, vamos a ver, no sé, va a ser un largometraje y ahí está él, pero pues eso apenas está en proceso. Bueno, ¿con qué sensación se puede quedar un actor después de rodar una película o de salir de las tablas después de haber hecho una obra de teatro? ¿Es diferente? Es muy diferente, porque para mí la sensación que te da en el vivo, o sea, estar en las tablas con la persona ahí, que tú estás respirando, uno, o sea, como espectador, ver una persona ahí viviente, contándome una historia, llorando ahí, es muy impresionante. Y para el actor también, porque solo hay un chance, ¿me entiendes? Y ya, si la embarraste, la embarraste. Y ya, se tiene que resolver ahí en el momento.